Esto pasó hace solo unas semanas. Regresé a la casa de campo donde crecí para preparar el Día de Acción de Gracias. Mi abuela estaba enferma, así que pensé que ir a casa sería lo mejor. Desde que perdió a mi madre, la casa siempre me había parecido menos acogedora. Cuando entré me sentí incómoda, como si sombras del pasado me vigilaran. La primera noche, mientras estaba en el desván organizando álbumes de fotos, escuché un murmullo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que venía de la habitación de mi tío. Me acerqué y vi luces parpadeantes a través de la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. ¿Debería entrar? Decidí hacerlo, guiada por la curiosidad. Pero cuando crucé la puerta, todo estaba a oscuras. No había nada, solo un aire pesado. Con cada noche que pasaba, el comportamiento de mi tío se volvía más extraño. Su mirada estaba distante y comenzaron a desaparecer cosas familiares. La vieja mesa de la abuela, un libro que leía. Las sombras en las paredes parecían moverse. Me costaba dormir. Mis sueños estaban llenos de imágenes de mi familia, pero de una manera distorsionada. Nunca supe si eran recuerdos o pesadillas. Me sentía atrapada preguntándome qué estaba pasando. Durante el día, todo aparentaba ser normal, pero por la noche, la atmósfera cambiaba. Sentía como si algo me observaba. A veces, oía susurros que parecían hablar de mí. No entendía nada. ¿Era mi familia? ¿Era mi madre? Solo sabía que tenía miedo. Una noche decidí enfrentar la situación. Llamé a mi tío. El silencio fue abrumador. Cuando entré en su habitación, vi algo que nunca olvidaré. Estaba llena de velas, y había símbolos extraños dibujados en el suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si debía huir o quedarme. En lugar de eso, me quedé paralizada, observando en silencio. Él apareció detrás de mí, su mirada fría y vacía. No dijo nada. Le pregunté qué estaba pasando, pero solo sonrió. No era una sonrisa cálida, era inquietante. En ese momento, supe que estaba en medio de algo que no comprendía. Sentí que mi familia estaba a un paso de mí, pero alejada. Esa sensación de pérdida me llenó de pánico. Esa noche, cuando intenté dormir, las sombras parecían acercarse más. Desperté sudando y pregunté en voz alta, ¿qué me está pasando? Me di cuenta de que la respuesta era más oscura de lo que podía imaginar. Todo parecía un juego, pero no sabía quién lo controlaba. El miedo me envolvió cuando me giré para mirar atrás, y no había nadie allí. Quizás mi tío estaba tratando de separarme de mi familia. Nunca entendí lo que estaba pasando esa noche. Pero ahora, cada sombra en la casa me recuerda que el pasado puede ser más oscuro de lo que parece. Capítulo 2. La noche en que mi tío hizo un ritual para separarme de mi familia, lo que nunca entendí. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud que me acompañaba. Los rayos de sol trataban de entrar por la ventana, pero incluso la luz parecía tenue. Sabía que debía hacer algo. ¿Qué implicaba todo lo que había visto y escuchado? Miré mi teléfono, pero no había señal. Era como si la casa misma estuviera aislada del mundo exterior. Decidí hablar con mi abuela. Quizás tenía respuestas. Bajé las escaleras, temiendo que mi tío estuviera por allí. Cada grieta en el suelo, cada crujido de la madera me hacía saltar. Pero encontré a mi abuela en la cocina, sentada en la mesa, absorta en un recuerdo. Sus ojos eran nublados, como si estuviera en un lugar muy lejos de allí. ¿Todo bien, abuela?, le pregunté, intentando que me mirara. Ella levantó la vista lentamente, como si hubiera estado atrapada en sus pensamientos. Ah, cariño, solo estaba recordando cosas. A veces, el pasado pesa demasiado. Sus palabras resonaron en mí, como un eco de lo referido a la casa. Le conté sobre las sombras y el extraño comportamiento de mi tío. La expresión de mi abuela se tornó inquieta.
Tu tío ha cambiado desde la muerte de tu madre. Estudia cosas que no comprendes, murmuró. Mis instintos me decían que había más detrás de su respuesta, pero antes de que pudiera preguntar, ella me dio una fuerte advertencia. No te acerques a él en la oscuridad. Noope lo conoce, pero puede traer más que sombras. El temor se apoderó de mí. Mientras la conversación avanzaba, sentí una necesidad urgente de salir de la casa. Pero al abrir la puerta principal, el aire gélido me hizo retroceder. La niebla densa parecía querer envolverme. Así que decidí quedarme. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencioso sopor, no pude contener mi curiosidad. El recuerdo de los símbolos en la habitación de mi tío me atormentaba. Necesitaba comprenderlo. Con una linterna en mano, subí de nuevo al desván, donde guardaba libros viejos y cosas olvidadas. Mientras buscaba entre las cajas, tropecé con un viejo diario, cubierto de polvo. Al abrirlo, encontré un puñado de anotaciones sobre rituales familiares. Palabras como invocación y separación aparecieron repetidamente en sus páginas. Mi corazón late más rápido. ¿Qué significaban estas palabras para mi familia? Justo cuando entendía que había más que oscuridad en este lugar, escuché un ruido en el pasillo. Un golpeteo, como si alguien estuviera dando pequeños golpes en la pared. Mi sangre se heló. Allí estaba, en el rincón de mi ojo, una sombra moviéndose con ligereza y rapidez. No era mi imaginación, alguien estaba en la casa. Me quedé congelada. El diario se cayó de mis manos. La sombra parecía moverse hacia mí. Sin pensar, corrí hacia la escotilla del desván, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La desesperación se adueñó de mí. Golpeé la puerta gritando. La luz de la linterna parpadeaba, y en ese destello vi a alguien. Era mi tío, con su mirada vacía. «No puedes irte», dijo acercándose lentamente. En ese momento supe que el ritual no era solo un mero recuerdo. Era una realidad de la que no podía escapar. El aire se llenó de un sentimiento opresivo, y mis palabras se atascaban en mi garganta. Me di cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Y así, la noche se volvió aún más aterradora. La verdadera pregunta era, ¿qué haría mi tío a continuación? Capítulo 3. El encuentro que cambió todo. No podía moverme. La mirada de mi tío era fría y distante, como si su alma estuviera atrapada en un laberinto del que nunca podría escapar. Lo poco que conocía de él se desmoronaba en 1000 piezas. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, sintiendo que mi voz temblaba. «Cumplir con nuestra tradición», me respondió, su tono bajo y monótono. Se acercó más, y a medida que lo hacía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La luz de la linterna se apagó de repente, dejándome en la oscuridad completa. Todo se tornó en silencio, y la tensión aumentó. «¿Qué tradición?», insistí, intentando mantenerme firme. Los recuerdos de lo que había leído en el diario volvían a mí. ¿Esto era parte de ese ritual del que había encontrado fragmentos? «Lo sabes, pero te asustas», dijo él mientras las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Podía escuchar su respiración, cada aliento una mezcla de desesperación y resolución. «Es la manera de protegerte. A veces los lazos familiares son más que lo que crees». Dudaba. Mi mente luchaba por asimilarlo. Todo lo que había creído sobre la familia, sobre la conexión, se estaba desdibujando frente a mí. ¿Protegerme de qué? La pregunta se deslizó entre mis labios, sin poder evitarlo. «De lo que acecha en la oscuridad», me respondió, y en su voz había algo inquietante. Era como si de verdad creyera lo que decía. Entonces, el recuerdo de lo que mi abuela había mencionado me golpeó. «No te acerques a él en la oscuridad». Sabía que tenía que escapar, pero todo mi cuerpo se sentía pesado.
De repente la puerta del desván se abrió de golpe y vi una figura. Era una sombra más, y ésta tenía una forma más definida. Sin pensarlo, me lancé hacia la escotilla, sintiendo que el miedo me impulsaba. Pasé junto a mi tío, y por un instante nuestras miradas se encontraron. Vi en su rostro una mezcla de incertidumbre y una angustia que no podía entender. Corrí a través del oscuro pasillo, los ecos de mis pasos resonando a mis lados. El aire se sintió más denso a medida que me alejaba, como si la casa misma intentara retenerme. Traté de gritar, pero las palabras se atragantaban en mi garganta. Finalmente entré en la sala de estar y la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas. Me di la vuelta, todavía temiendo que mi tío apareciera detrás de mí. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el pasillo. No era el de mi tío. Era una voz que sonaba conocida y perdida al mismo tiempo. «Jaina», me llamó, y reconocí la voz de mi madre, aunque sabía que ella no podía estar allí. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Era una ilusión? Estaba mi mente jugándome una mala pasada. Pero aquí estaba, y parecía tan cerca. «Jaina, ayuda». La urgencia en su voz me llenó de pánico. Sin pensarlo, me lancé hacia el pasillo, dispuesta a desentrañar la verdad detrás de todo. Pero al dar el primer paso, la casa tembló, como si estuviera protestando por mi decisión. Entonces, vi a mi tío nuevamente, bloqueando el camino hacia la puerta de salida. Su expresión mostraba algo entre determinación y un profundo dolor. «No puedes seguir ese camino. Debes entender primero». Sus palabras retumbaron en mi mente, pero el grito de mi madre seguía resonando en mis oídos. Tenía que elegir. ¿Debería avanzar hacia el eco esperanzador de su voz o enfrentar a mi tío y la oscura verdad que él representaba? El tiempo parecía detenerse mientras tomaba una decisión, pero, en ese instante, comprendí que el ritual no era solo para protegerme, sino para mantenerme alejada de un secreto que podría cambiar todo. Con un último vistazo, me dirigí hacia donde estaba la voz, sintiendo que una nueva incertidumbre se cerraba sobre mí. ¿Qué me esperaba al final de ese camino? Capítulo 4. La verdad que atrapó a la familia. El eco del grito de mi madre seguía resonando en mi mente. Me zambullí en la penumbra del pasillo, con el corazón latiendo furiosamente. No sabía lo que iba a encontrar, pero esa voz me empujaba hacia adelante. «Jaina», volvió a llamarme, esta vez con un toque de desesperación más palpable. A medida que me acercaba a la habitación, la atmósfera se tornó más fría. Tenía la sensación de que algo me observaba, al acecho en las sombras. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo tratara de arrastrarme hacia atrás. Pero la voz de mi madre me mantenía en movimiento. Al llegar a la puerta, la abrí de un tirón. La luz de la luna iluminaba el cuarto. Allí no había nadie, solo un viejo espejo cubierto de polvo. Me acerqué, temerosa de lo que podría ver. «Mamá», llamé esperando una respuesta, una señal. Pero todo lo que recibí fue el reflejo de una chica asustada con el vago eco de las palabras que había escuchado. Me giré, con la esperanza de que mi madre apareciera detrás de mí, pero estaba sola. El frío en el ambiente hizo que mis pensamientos se nublaran. ¿Era un truco? ¿Un eco del miedo de mi mente? Entonces sentí que algo se movía a mis espaldas. El frío se acentuó y una sombra surgió del rincón. Era mi tío. Su rostro estaba pálido, como si la luz de la luna lo hubiera transformado en un espectro. «No debiste venir aquí», dijo, su voz ronca, como si le costara hablar. «No puedes saber esto todavía». «¿Sabes dónde está mi madre?», exigí, la ira superando el miedo. «¿Qué le has hecho?» «No le he hecho nada. Necesitas comprender», dijo, extendiendo su mano como para calmarme. Su gesto me hizo dudar, pero la confusión arremetía en mi pecho. «¿Comprender qué?», grité. «¿Que hay tradiciones que nos separan?
¿Que estás atrapado en un juego del que nunca podré escapar? Sentí que cada palabra había aumentado la tensión en la habitación. Él inhaló profundamente, como si preparar su respuesta. No es un juego, Jaina, es una protección. Esta búsqueda de tu madre, vaciló. No es lo que parece. Antes de que pudiera preguntarle más, estalló un grito desde el otro lado de la casa, resonando como un trueno. Jaina. Era la misma voz, pero ahora había un matiz de rabia en su tono, uno que me heló la sangre. Ya no parecía una súplica. En su lugar, era una advertencia, un llamado a la batalla. Mi tío cerró los ojos por un momento y se desplazó hacia la puerta para bloquear el camino. No puedes ir. Lo que acecha allí es más profundo de lo que imaginas. Entonces ocurrió algo extraño. Las luces comenzaron a parpadear y la casa tembló con una violencia que nunca había experimentado. El suelo vibraba bajo mis pies. ¡Sálvate!, gritó mi tío, su voz sumergida en el caos. Sin pensar, empujé a mi tío a un lado y salí corriendo hacia el origen del grito. La oscuridad palpitante se veía cada vez más intensa. Sentía que algo se me acercaba, un frío que cortaba la respiración. Era como si la casa misma intentara mantenerme atrapada, como si quisiera proteger mis ojos de lo que estaba al otro lado. Entonces todo se oscureció en un instante y sentí una presión en mi pecho. Cuando la luz volvió, la habitación estaba vacía y silenciosa, excepto por el eco lejano de aquel llamado desesperado. Todo se tornaba confuso. ¿Qué había pasado? ¿A dónde había ido mi tío? Una agonía me llenó. Mi madre estaba ahí en alguna parte y yo estaba más cerca de entender la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo ahora sabía que nada sería igual de nuevo. La seguridad que una vez sentí estaba desmoronándose rápidamente. Mi madre, mi tío, mi familia, todos estaban en peligro, y yo era la única que podía hacer algo al respecto. Tenía que desentrañar el misterio, y, para ello, estaba dispuesta a enfrentarme incluso a las sombras que me acechaban. La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 5. La noche en que mi tío hizo un ritual para separarme de mi familia, lo que nunca entendí. Cuando volví a la realidad, pequeños destellos comenzaban a iluminar la habitación. La luz temblorosa no era suficiente para disipar la oscuridad que me rodeaba. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido, pero las piezas de este rompecabezas no encajaban. ¿Dónde estaba mi tío? ¿Qué le había pasado a mi madre? Un nuevo grito resonó, todavía proveniente de lo más profundo de la casa. Esta vez sonaba desesperado. No había rabia, solo sufrimiento. Mis pies movieron rápido, guiados por una fuerza inexplicable. No podía quedarme ahí. Tenía que encontrarla. Las puertas se cerraban detrás de mí, y el frío me rodeaba mientras corría por el pasillo. Sentía que la casa misma trataba de disuadirme, como si me advirtiera que había cosas que no debía descubrir. Pero la voz de mi madre era más fuerte que el miedo. La seguí hasta llegar a un salón que no había visto en años. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, garabateados con algo que parecía ceniza. En el centro vi una mesa ritual. Había velas apagadas y el aire era grueso, como si el tiempo hubiera quedado atorado allí. Al ver todo esto, comprendí que ahí no había refugio, sino peligro. De repente, una sombra se movió al fondo del salón. Mi corazón se detuvo. Era mi tío. Estaba de pie, con los ojos cerrados y un profundo ceño fruncido. Cuando abrió los ojos, la mirada distante que tenía era aterradora. No era el hombre que conocía. Había algo oscuro en él. Jaina, musitó, y su voz estaba llena de un eco extraño. No debería haber salido de la habitación. ¿Qué está pasando?, pregunté sintiendo la desesperación asomarse a mi voz. ¿Qué ritual es este? No es un ritual como piensas. Es una protección, dijo avanzando hacia mí con paso hesitante. Tu madre ha despertado algo que no debería ser.
Esa última frase hizo que una punzada de terror recorriera mi espalda. ¿Qué significas? ¿Qué ha despertado? Perdió el contacto visual, y eso me asustó aún más. No puedo decirte no todavía. Estás en peligro, Jaina. Se acercó un poco más, pero su tono era más fuerte, más insistente. Si no puedo detenerla, si yo no puedo controlar lo que hemos desatado, podrías perderte. Una nueva ola de pánico me invadió. ¿Perderme? ¿Perder a mi madre? Fruncí el ceño. ¿Perderme cómo? Dímelo. Ella. Tu madre está en otra parte. Ha tomado decisiones que la han llevado allí, explicó, mientras su mirada se perdía en el vacío. Me prometí protegerte, pero a veces las decisiones son más poderosas que los lazos familiares. No entendía nada de lo que decía. Cada palabra generaba más preguntas. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué estás ocultando? La casa tembló otra vez y las sombras comenzaron a retorcerse como si estuvieran vivas. Vi algo moverse detrás de mi tío, un susurro oscuro que emergía con un hambre palpable. Llené mis pulmones de aire. Sabía que era ahora o nunca. Necesitaba respuestas. Moví una mano para empujarlo fuera del camino, pero en ese instante el sonido del grito volvió a resonar, esta vez más cercano. Jaina. Era mi madre, más que un eco, una advertencia que heló mi sangre. «No vayas», gritó mi tío, pero no le hice caso. Me deslicé entre él y la sombra oscura. Mis pies me guiaban hacia la voz de mi madre. Estaba en peligro, y sabía que quedarme ahí no era una opción. Tenía que descubrir qué había hecho, qué sacrificios había hecho por mí. Era hora de confrontar las sombras. Capítulo 6. El encuentro con la oscuridad. Revelaciones que desnudan. Corrí hacia la voz de mi madre sin mirar atrás. La habitación se fue oscureciendo más a medida que me alejaba de mi tío, como si la sombra que lo seguía intentara atrapar mi luz. La angustia en su grito me empujaba, y no había tiempo que perder. Las preguntas chocaban en mi mente mientras atravesaba el salón. Jaina. Su voz era más intensa ahora, resonando entre las paredes. Ayúdame. Finalmente llegué a una puerta que ni siquiera recordaba haber visto. Era antigua, con una cerradura oxidada. Mi mano temblaba cuando intenté abrirla, pero estaba atascada. Golpeé con fuerza, y el eco resonó llevándose un poco de mi miedo. Tenía que entrar. Con un esfuerzo brutal, empujé la puerta con toda mi fuerza. Se abrió violentamente, revelando un cuarto oscuro y frío. Las sombras bailaban en el borde de mi visión. Había algo allí. Una figura se recortaba en la penumbra. Eran solo unos segundos hasta que mi corazón se detuvo. Con cada paso, la figura se fue aclarándose. Mi madre estaba encorvada, rodeada de más símbolos. Su rostro estaba pálido, como si la vida se le escapa. «Jaina», murmuró, y sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban llenos de un miedo que nunca había visto en ella. Sentí que todo se ralentizaba. «¿Qué está pasando, mamá?», pregunté, mi voz casi temblando. «No tengo tiempo para explicarlo todo», dijo con urgencia. «He hecho algo terrible, he intentado protegerte, pero ahora he abierto una puerta». Vi un brillo oscuro detrás de ella, como si el aire mismo se distorsionara. La figura que emergía era una masa de sombras, retorciéndose, con ojos que reflejaban un vacío sin fin. «Tienes que salir de aquí, Jaina. Tu tío no puede detenerlo. Solo yo puedo hacer algo». Me di cuenta de que lo que había despertado mi madre no era solo un ritual, sino una fuerza que ansiaba liberarse. «¿Pero cómo puedo ayudarte?», pregunté. La desesperación me invadía. La sombra se acercaba, y con ella, un miedo palpable. Las palabras de mi tío resonaban en mi mente. «Si ella no puede controlar lo que hemos desatado, podrías perderte». ¿Era demasiado tarde para frenar todo esto? ¿Para salvar a mi madre? «No puedo dejarte aquí», murmuré mientras un escalofrío recorría mi cuerpo.
No lo haré. Jaina, escúchame. Su voz contenía una ola de autoridad. Si me haces caso, podrías salir de esto. Tienes que abrir la puerta. Debes encontrar el lugar donde todo comenzó. ¿Qué lugar?, pregunté, sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. Donde guardé la verdad sobre nuestro legado, susurró, sus ojos llenos de tristeza. La verdad que me obligó a hacer elecciones que nunca debí tomar. Detrás de mí, el aire se volvía más pesado. La sombra estaba casi sobre mí. «Mamá, no», grité al ver que su mirada se tornaba distante, como si estuviera perdiéndose en algo más grande. Sin un segundo de duda, giré hacia la puerta. Tenía que encontrar esos secretos, así que corrí, pero el tiempo parecía detenerse. Mientras cruzaba el umbral, la habitación comenzó a desvanecerse. Entonces, un grito desgarrador resonó, y supe que el tiempo se había acabado. No podía dejar que las sombras ganaran. Tenía que descubrir la verdad, y no iba a detenerme. Seguí adelante sintiendo cada paso resuena en mi pecho. El hallazgo de esa verdad podría ser la única salvación. Las sombras me seguían de cerca, como un eco implacable. Ahora, la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La noche en que mi tío hizo un ritual para separarme de mi familia. Lo que nunca entendí. El pasillo estaba desierto. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados mientras avanzaba. Cada sombra a mi alrededor parecía tener vida propia, acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. No sabía a dónde iba, pero tenía que seguir. Mi madre me había dejado una pista, y no podía fallar. Me encontré con otra puerta, esta más pequeña y desgastada, como si llevara años sin ser abierta. Mi mano temblaba nuevamente. Tomé una bocanada de aire y la empujé. La puerta chirrió al abrirse, revelando un cuarto cubierto de polvo, lleno de libros antiguos y objetos extraños. Las muñecas en la estantería parecían mirarme, sus ojos vacíos llenos de historias. Una extraña sensación me invadió. Algo me decía que esto era importante. Me acerqué a la mesa del centro. Allí había un libro grande, la tapa de cuero desgastado. Sin pensarlo, lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos que no podía comprender, pero en medio de ellos vi un nombre que me sonaba familiar. Linnea. La imagen de mi madre parpadeó en mi mente, recordando algo que me había mencionado en una conversación lejana. Linnea era una parte de nuestra historia, pero ¿cuál era su papel en todo esto? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un susurro, casi imperceptible, que emergía del rincón de la habitación. Se me heló la sangre. Era como si alguien hablara directamente a mis pensamientos, una voz suave pero fría. Jaina. Parecía venir de las sombras, un eco que reverberaba en mi mente. «¿Quién eres?», grité, la confusión apoderándose de mí. Las sombras parecían moverse ondulando como agua oscura. Una figura se materializó ante mí, borrosa pero distinguible. Era un rostro conocido, mi tío. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual y le vi sonreír, pero no era una sonrisa amable. ¿Un ritual? ¿Para separarme de mi familia?, pregunté, el pánico comenzando a abrirse paso. El miedo a lo desconocido me llenaba, pero no podía retroceder. «Jaina, la verdad siempre tiene un precio», soltó, y su voz se convirtió en un murmullo como la brisa. «Tu madre eligió abrir la puerta y al hacerlo, puso en riesgo todo lo que debía mantener oculto. Tengo que protegerte, debes entenderlo». Atiné a dar un paso atrás, mi corazón latía con fuerza. ¿Protegerme de qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mis palabras tenían un tono de desafío, pero en el fondo sentía que cada respuesta que recibía solo generaba más preguntas, porque nunca debí permitirme poner los ojos en ti.
Te he mantenido a salvo, pero la oscuridad te busca, y yo no puedo detenerla por mucho tiempo, dijo, y su silueta comenzó a desvanecerse lentamente. No, explícame, grité, pero fue en vano. Su forma era solo un vago recuerdo. Eché un vistazo por la habitación, y en lo profundo de mi ser, una urgencia gritaba en mi mente. Tenía que encontrar respuestas. Todo apuntaba a esto, a este lugar lleno de historias que mi madre había tratado de ocultar. Pero antes de que pudiera decidirme, la atmósfera cambió. Un estruendo resonó en la puerta, y un sudor frío corrió por mi espalda. Las sombras, aquellas que me había dejado atrás, comenzaron a enfurecerse. Todo me decía que debía actuar. De repente vi un pequeño destello al fondo. Un objeto brillaba en el rincón, un medallón que resplandecía débilmente. Todo en mí se detuvo. ¿Podría ser esto lo que necesitaba para desbloquear la verdad? Sin pensarlo, corrí hacia él, pero las sombras se arremolinaban. Sentía su ira, su hambre de atraparme. Justo cuando alcanzaba el medallón, sentí un alarido que me heló la sangre. Era la voz de mi madre, gritándome desde algún lugar lejano. «Jaina, corre». No podía quedarme un segundo más. Con el medallón en la mano, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, persiguiendo la única verdad que podía darme respuestas. La noche apenas comenzaba, y estaba decidida a descubrir lo que mi familia había ocultado tanto tiempo. Pero sabía que no sería fácil. Atrás quedaban mis miedos, devorados por la oscuridad que ahora se movía con fuerza. Tenía que enfrentar mis propios demonios, y esta vez estaba lista. Capítulo 8. El medallón de Linnea y el eco de la oscuridad. Corrí sin mirar atrás. El sonido de mis pasos resonaba en la habitación vacía, pero el eco de la voz de mi madre aún retumbaba en mis oídos. Me sentía ligera por el medallón en mi mano, como si me diera fuerza, pero también pesaba con el misterioso poder que encerraba. Las sombras golpeaban tras de mí, voraces, ansiosas. Sabía que no tenía tiempo para perder. Al llegar a la puerta, un torrente de adrenalina me impulsó a empujarla con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de par en par y caí en un pasillo aún más oscuro. El aire era frío, cargado de una tensión eléctrica que me hizo cosquillear la piel. Mis sentidos estaban alerta, buscando cualquier señal de peligro, y la sensación de ser observada se intensificó. Di un rápido vistazo a mi alrededor. Las paredes parecían cerrarse, y sentí como si cada sombra se moviera más cerca. ¿Qué hago ahora?, pensé, sintiendo que el miedo comenzaba a crecer de nuevo. Recordé la advertencia de mi tío. La oscuridad te busca. Tremenda verdad que ahora sentía en mis huesos. Me dejé guiar por un impulso, corriendo por el pasillo. La luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas, permitiéndome ver un poco más claro. Pero las sombras persistían, alargándose como dedos de desesperación. Necesitaba un refugio, un lugar donde pudiera examinar el medallón, tal vez encontrar su significado. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. Me asomé y vi que era una pequeña habitación, llena de muebles polvorientos y objetos cubiertos por sábanas blancas. Entré rápidamente y, antes de cerrar la puerta, escuché un estruendo sordo detrás de mí. Los ecos de las sombras estaban más cerca. Me apresuré a inspeccionar la habitación. Con movimientos rápidos, quité una sábana de un espejo que colgaba en la pared. El vidrio reflejaba mi rostro, pero en el fondo había una sombra que parecía oscilar. Fue como un recordatorio de que no estaba sola. Con el medallón aún en la mano, lo sostuve frente al espejo. Era un diseño intrincado, y aunque no sabía qué significaba, sentí que vibraba con una energía extraña. Era un punto de luz en medio de la oscuridad creciente que me rodeaba. Al mirar más de cerca, noté un pequeño símbolo grabado que se asemejaba al que había visto en el libro en el cuarto polvoriento.
Eso significaba que el medallón estaba conectado con lo que había descubierto. Pero, ¿cómo podía usarlo? Esa era la pregunta más importante. Fue entonces que las sombras comenzaron a deslizarse por la habitación, alcanzando mis pies como un frío invencible. La voz de mi madre resonó en mi mente. Jaina, corre. Pero yo no tenía a dónde huir. Tenía que averiguar si este medallón podía mostrarme el camino. Recé para que no fuera solo un trozo de metal, sino una llave hacia lo desconocido. Apreté el medallón en mi puño y cerré los ojos, intentando concentrarme en su energía. Sentí una calidez aumentar. Justo en ese instante, el espejo empezó a brillar con fuerza. Me quedé paralizada, hipnotizada por la luz que emergía, tan brillante que era difícil ver. Un rayo de luz se proyectó hacia la puerta. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí misma mientras el reflejo en el espejo se distorsionaba, mostrando imágenes que giraban como un torbellino. Vidas pasadas, sombras danzantes, y el rostro de Linnea emergieron en flashes. Y luego, un grito desgarrador atravesó la habitación. La oscuridad estaba casi sobre mí. Sentí que el tiempo se detenía, y comprendí que había llegado el momento de elegir. La luz podría ser mi salvación, o perderme en ella. Tenía que dar un paso al frente. Tomé una respiración profunda, y avancé hacia el brillo del espejo, hacia lo desconocido. Lo último que escuché antes de cruzar era un eco de risa, una risa que no era mía. Capítulo 9. La noche en que mi tío hizo un ritual para separarme de mi familia. Lo que nunca entendí. Cruzando el umbral del espejo, sentí una sacudida en todo mi cuerpo, como si estuviera siendo estrujada y estirada a la vez. La luz me envolvió, y un instante después, me encontré en un lugar completamente distinto. La habitación que había dejado atrás desapareció, y ahora estaba en un bosque oscuro, bajo un cielo estrellado que nunca había visto. Las estrellas eran más brillantes, como si cada una de ellas me mirara fijamente, evaluando mi presencia. El aire era denso, cargado de un aroma a tierra húmeda y un susurro del viento que parecía murmurarnos secretos olvidados. Me castañeteó el corazón al darme cuenta de que el medallón seguía en mi mano, aún caliente al tacto. Fue entonces cuando recordé la risa que había escuchado antes de cruzar el espejo. No era un eco lejano, estaba cerca. Aquí no hay tiempo, dije, sintiendo el pánico arrastrándose por mi piel. Justo enfrente, vi destellos de luz. Seguí esos destellos, sintiendo que algo escondido me llamaba. El terreno estaba cubierto de hojas secas que crujieron bajo mis pies. Mientras avanzaba, la luz se intensificaba. De repente, un grito quebró la noche. Un hombre emergió de entre los árboles, alto y delgado, con una mirada que hacía tambalear mis pensamientos. Era mi tío, pero había algo diferente en él, algo oscuro que no reconocía. Jaina, dijo con una voz que resonó como un eco entre los árboles. Has venido. No sabía si debía alegrarme o asustarme. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. ¿Qué es este lugar? ¿Qué quieres de mí? Mis palabras se sintieron pequeñas e impotentes en el aire tenso que nos rodeaba. No es solo un bosque, es un cruce, un punto de conexión entre mundos. Y aquí, el medallón tiene un significado especial. Con un movimiento casi mágico, levantó su mano, y un círculo de luz apareció a su alrededor. Me quedé helada. Era el mismo símbolo que había visto en el medallón. Una visión se deslizó ante mí. Vi a mi madre en su juventud, de pie frente a un altar, mientras mi tío recitaba palabras antiguas. Luego, una extraña sombra se apoderó de la escena, y un chillido desgarrador resonó. La conexión me desgarró. Había algo en mí que pertenecía a ese ritual, algo que no quería entender. Sin embargo, un fragmento de memoria se rompió en 1000 pedazos. Mi madre había sido protegida, alejada de este lugar. No puedes quedarte aquí, dijo mi tío.
Debes elegir, Jaina. Regresa a casa o quédate y acepta tu destino. El medallón latía fuertemente en mi mano, como si tuviera vida propia. ¿Qué me había traído aquí? La oscuridad se cerraba alrededor, haciendo que mi decisión se sintiera como una carga abrumadora. Pero también sentí un destello de determinación. Mi familia era la clave para comprender este misterio. ¿Y si elijo ambos?, pregunté, sintiéndome más segura de lo que había estado. ¿Y si encuentro la manera de unir nuestros mundos? Mi tío sonrió, aunque sabía que no era una sonrisa amistosa. Esa respuesta tiene un precio, Jaina. Una elección que podría destruir todo lo que amas. La luz del medallón brilló aún más, y sentí que las sombras se retiraban un momento. Pero el tiempo se deslizaba de mis manos. La elección que tenía que hacer crujía al igual que las hojas bajo mis pies. «No tengo tiempo para tus juegos», grité, sintiendo cada palabra retumbar en el bosque. «Entonces, demuestra tu valor», contestó él. «Ve y encuentra lo que realmente eres. Te espero al otro lado del espejo». Con eso se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola, con la decisión pesando sobre mí. La noche podía envolverme, pero yo sabía que había un camino que aún no había tomado. Dando un paso hacia adelante, el medallón brilló nuevamente. No tenía una respuesta, pero una cosa era segura. Necesitaba regresar. Tenía que descubrir la verdad detrás del ritual y lo que implicaba para mi familia. La risa resonó de nuevo. ¿Sería mía al final? Capítulo final. Cruzando el umbral. Desperté en una habitación que no reconocía. Me encontraba en la casa de mi abuela, pero todo se sentía diferente, como si hubiera pasado mucho más tiempo del que realmente había sido. El aire estaba cargado de una calma inquietante. Me incorporé, sintiendo el medallón en mi pecho, su energía aún vibrante, un recordatorio del viaje que había hecho. La noche anterior había sido una locura, pero aquí estaba, de nuevo en casa, aunque esa paz se sentía engañosa. Todo seguía en su lugar, pero cada rincón de la casa parecía esconder secretos. La luz del sol entraba tímidamente a través de la ventana, como si estuviera esperando el momento adecuado para iluminar mi oscuridad. Intenté recordar lo que había sucedido en el otro lado del espejo, la sombra de mi tío, el grito de mi madre, la elección que había enfrentado. Pero, al pensarlo, solo había niebla y confusión. Bajé las escaleras, notando que la casa estaba extrañamente silenciosa. Al llegar a la cocina, encontré a mi abuela sentada a la mesa como siempre, pero hoy su expresión era diferente. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Cuando entré, se volvió lentamente y me sonrió con una tristeza que no podía entender. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó, y su voz me pareció como un eco de lo que había dejado atrás. «No estoy segura», respondí, tratando de descifrar lo que había acontecido. «¿Y tú? ¿Dónde está mi tío?». La inquietud crecía en mi interior. No había ninguna mención de él, y eso me hizo recordar la advertencia de mi madre. «No puedo dejarte aquí», eco que seguía resonando en mis oídos. «Él ha estado ausente. Lo siento», dijo ella, evitando mi mirada. «Las tradiciones a veces pueden separarnos de lo que amamos». Su voz tembló. ¿Era realmente posible que mi tío hubiera desaparecido, o que estuviera atrapado en un ciclo del que jamás podría escapar? Pensé en el ritual, en los secretos familiares que había desenterrado. Todo parecía tan claro y tan confuso al mismo tiempo. «¿Qué está sucediendo aquí, abuela?», pregunté con voz temblorosa. No podía soportar más el silencio. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un peso que no debía llevar. «Las cosas han cambiado desde que tú estuviste en ese lugar. Tu madre
Tu madre siempre quiso protegernos, pero a veces, incluso las decisiones más valiosas pueden llevar a consecuencias inesperadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo oscuro siempre había acechado a nuestra familia, y ahora era yo quien lo había enfrentado. Lo hice, abuela. Fui al otro lado del espejo. Vi a mi tío. Él estaba allí, con una sombra que lo seguía, dije, temiendo que aquellas palabras desencadenaran aún más angustia. Jaina, siempre ha habido un precio. A veces las elecciones son más complicadas de lo que pensamos. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de sabiduría y pesar, pero también de un reconocimiento que apenas podía abrazar. Sufrí al pensar que el conocimiento que anhelaba podría llevarnos por caminos oscuros. El medallón en mi pecho parecía pulsar suavemente, recordándome que tenía un vínculo con todo lo que había vivido. Pero, ¿cuáles serían las implicaciones de ese lazo? ¿Y qué ocurriría si mi decisión había alterado el frágil equilibrio de nuestra familia? Mientras nos sentábamos juntas, el aire se llenaba de una tensión silenciosa. Algo en el ambiente parecía cargado de expectativas. Miré por la ventana y vi nubes oscuras en el horizonte, como si el pasado nunca estuviera realmente lejos. Nunca podré estar completamente segura de lo que acechaba y si sería capaz de enfrentar lo que quedaba. El costo de mi decisión se haría evidente, y quizás el camino que elegí no había terminado de desvelar todos sus secretos. Nunca regresaremos completamente a lo que éramos. Así que, incluso mientras trataba de reanudar una vida normal, las preguntas seguirían dándome vueltas en la mente. ¿Era realmente mi familia un hogar seguro? Lo sería, y podría la oscuridad volver a consumirme. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces escucho murmullos indescifrables en el viento o sombras fuera del rabillo del ojo, pero principalmente trato de no pensar en ello. La historia de mi familia se había entrelazado con algo más grande, y yo aún estaba tratando de descubrir dónde encajaba en todo esto. Lo que no sabía era si alguna vez tendría las respuestas que buscaba, o si era mejor vivir con el misterio.